Honorable Asamblea, el presente dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Guardia Nacional, de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, es contrario a los artículos 21 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y el artículo 5º transitorio del decreto por que se reforman, adicionan, derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019, por las siguientes consideraciones. Primero, porque de facto se transfiere el control de la Guardia Nacional a las fuerzas militares, lo que resulta violatorio a lo dispuesto por el artículo 21 constitucional en sus párrafos 10º, 11º y 12º, que señala que la Guardia Nacional será una institución policial de carácter civil, adscrita a la Secretaría del Ramo en Seguridad Pública. Y aunque el proyecto de decreto no modifica la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad Pública establecida en la Constitución, con flagrante violación a ella, a la Constitución, sí otorga el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional por leyes secundarias. Es decir, esa Secretaría será la encargada de organizar, administrar y preparar tanto al Ejército, a la Fuerza Aérea Mexicana y ahora a la Guardia Nacional. Segundo, porque el otorgar el control operativo administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena, esta excedería en sus funciones el ejercer tareas de seguridad pública de forma permanente, no excepcionalmente como establece el artículo transitorio 5º de la reforma constitucional, y no exclusivamente tareas de conexión con la disciplina militar como establece el artículo 129 constitucional. Transgrede incluso a esta temporalidad, afectando a la estrategia que formule cualquier otro gobierno en otro tiempo. Transgrede la constitucionalidad, transgrede al Estado mexicano por parte del gobierno en turno. Transgrede en sí misma esta reforma la propia Estrategia Nacional de Seguridad Pública planteada por este gobierno. La reforma es profundamente contraria a esta estrategia propuesta por el Ejecutivo y aprobada en sus facultades exclusivas por este Senado. Esta estrategia dice, es imperativo crear la Guardia Nacional para estar en posibilidades de regresar a los soldados y marinos a sus tareas constitucionales. Y entonces, ¿qué estamos haciendo hoy? Violentando esa estrategia, separándonos de la misma. Si el Ejército y la Marina han experimentado desgaste y pérdida de confianza entre algunos sectores de la población, esto se ha debido a órdenes del mando civil de participar en acciones represivas o en funciones policiales, para las cuales estas instituciones no han sido ni facultadas ni capacitadas. Hoy estamos desconociendo esto. Tercero, porque en caso de aprobarse, resultaría contrario a lo dispuesto en el primer párrafo del transitorio 5º de la reforma constitucional, que establece de manera puntual que durante un plazo máximo de 5 años, el presidente podría disponer de las Fuerzas Armadas de manera extraordinaria y complementaria en materia de seguridad pública. Así, de fondo intentan modificar cuestiones que debieran ser objetos de una reforma constitucional para cambiar de facto el carácter civil de la Guardia Nacional a una Fuerza Armada de corte militar. Estas funciones exceden las de las disciplinas militares y que además contravienen el plazo establecido en la reforma constitucional de la Guardia Nacional del 26 de marzo de 2019. Es importante señalar que ya el 15 de noviembre de 2018, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la totalidad de la Ley de Seguridad Interior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2017,
que buscaba regular la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad y combate a la delincuencia. Esta decisión, que se tomó por la mayoría de sus integrantes, dejó un valioso precedente al determinar que dicha ley resultaba inconstitucional por contener disposiciones que pretendían normalizar la utilización de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública. Hecho que solo es legal y constitucional si se aplica a situaciones excepcionales, pero no como regla, como lo quieren regular en leyes secundarias. Como podemos advertir, las reformas que se pretenden aprobar en el dictamen de las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda tienen la misma intención que la Ley de Seguridad Interior: utilizar a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública de forma permanente. En Movimiento Ciudadano celebramos que, a través del diálogo y el consenso al crear la Guardia Nacional, se haya logrado ajustes fundamentales como establecer un mando civil, ajustar el esquema de conductas y sanciones a parámetros de justicia civil, garantizar el fuero civil para miembros de dichas instituciones y asegurar una cadena de mando no militar, entre otras imprescindibles para consolidar una institución de seguridad pública federal civil. Es contrario este nuevo planteamiento al inicial del presidente de la República de buscar atender las causas profundas del problema de la inseguridad. Esta reforma resulta inútil para la sociedad, pues no contiene ningún beneficio en materia de seguridad pública, dado que no hay un planteamiento para fortalecer o mejorar las políticas de seguridad, dado que la Guardia Nacional no ha funcionado. Operativamente, con o sin reforma, la Guardia va a seguir haciendo lo mismo que hasta ahora ha hecho: muchos rondines con efectos disuasivos cuestionables, algo de patrullaje carretero, algo de vigilancia en edificios públicos y aeropuertos, pero muy poca investigación. Quieren tapar un hoyo administrativo, cavando un cráter. Exponen a las Fuerzas Armadas a vulnerabilidad de carácter administrativo y financiero en los procesos de fiscalización, con las que no deberían cargar, porque la sectorización de la Guardia Nacional como órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública no cambiará. Además, se convertirá a la Guardia Nacional en una institución vacía, sin plazas propias, ni presupuesto propio, ni patrimonio alguno. Por otro lado, la Ley de Disciplina Militar exige a los soldados apegarse a la legalidad, por lo que, en tanto exista cuestionamiento de la constitucionalidad de la reforma, el secretario de la Defensa no debería aceptar ningún tipo de autoridad sobre una institución que aún después de la reforma mantendría su carácter explícitamente civil y sectorizado a la Secretaría de Seguridad Pública. Se renuncia a la obligación que tienen las autoridades civiles de conducir la política de seguridad pública, lo que representa una irresponsabilidad política e histórica y expone a las grandes instituciones nacionales como la Sedena y la Marina a un desgaste innecesario, queriendo con el discurso confundir y engañar una vez más al colectivo social, vulnerando la promesa que todos celebramos al llegar a estos escaños, de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Encima de la Constitución nadie. Las leyes secundarias deben sujetarse al texto constitucional y nosotros procurar su respeto siempre. Es cuanto, Presidenta.